vamos a tomar nuestra Biblia. Estamos continuando con nuestra serie, El Poder del Otro. Yo quiero que veamos Mateo 3, versículo 17. ¿Sí? Los exhorto, los que están viendo en línea, que también nos siguen, saquen su Biblia, pueden estar leyendo y orando junto con nosotros y esperemos que se sienten parte de la casa, son parte de la familia. Damos gracias a Dios por cada uno. Amén. Mateo 3, 17. Dice, es después del bautismo de Jesús, Jesús va subiendo y saliendo del agua y escucha una voz que viene del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que estás hablando en nuestro corazón esta mañana, este día. Gracias, Señor, por cada uno que está aquí presente y viendo en línea, Señor. Bendícelos. Espíritu Santo, ministra a cada uno como tú sabes cómo hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén. Si están tomando nota, los exhorto que tomen nota de cada predicación para que puedan estar viéndolo entre semana. Se llama El Poder del Padre. El Poder del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este versículo, este dicho, transforma a nuestras vidas. Debe transformar nuestras vidas, porque nos enseña, nos muestra qué es lo que Papá Dios crea y piensa acerca de su propio Hijo. Pero dice la palabra de Dios que también Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. A ver, levanta tu mano si Jesús es tu hermano. Él es el primogénito de muchos hermanos, amén. Entonces, aquí está diciendo que Él y nosotros como hijos de Dios, si nosotros obedecemos a Él, a Papá, tiene complacencia o tiene gozo para con nosotros. Eso que hace a tu alma, eso que dice a tu corazón, ¿sí? A mí me ayuda mucho. A mí me da un enfoque de quién soy. Amén. Eso nos habla que nosotros pertenecemos a algo mucho más grande de nuestra iglesia, nuestra propia familia, y somos parte de una familia literalmente internacional, ¿sí? Hasta celestial, podemos decirlo. Este es mi Hijo, es una declaración con quien tengo complacencia. Es un dicho. ¿Por qué estamos hablando del poder del Padre? Porque yo creo que hoy día es una de las deficiencias más grandes en nuestra cultura. La falta del poder o las palabras de un papá en casa. Amén. Vamos a ver eso, porque ya saben que no estoy inventando nada. Existe una gran deficiencia en nuestra cultura. La paternidad es una de las mayores deficiencias en nuestra generación. Hace 20 años no era así. Si vemos las estadísticas de hoy día, podemos ver que los niños y los jóvenes crecen en un ambiente distinto, lo cual que tal vez nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en él no crecieron. Es una generación diferente. Si estudiamos y vemos los últimos datos del INEGI, aquí en México, es donde damos los datos de cada hogar, etc., reportaron que 53.8% de los hogares, estamos hablando de Guanajuato, estamos en León, Guanajuato, en el estado de Guanajuato, son hogares biparental. Eso es bueno, que tienen dos papás, ¿sí? Pero fíjese, 18% son monoparental. No que son monos, pero sino nada más que tiene un papá o una mamá en casa, ¿sí? Y fíjese, 28.1% son de otros. Eso quiere decir unión libre, que tiene un papá o una mamá, o no tiene registrado, o tal vez viven solos, ¿sí? Las personas. Eso quiere decir que 46.1% de las casas en Guanajuato, en nuestro estado, no tienen ambos padres en casa o no reflejan un matrimonio bíblico. Piensen en eso. Eso fue tomado desde el 2017.
Esos no son datos actuales, ya sabemos que en 2020 ya estamos otra vez, INEGI está pasando. Yo los invito que van participando. Hemos mandado a los grupos a través de Messenger y WhatsApp unas indicaciones de cómo podemos hacerlo mejor como cristianos. ¿Lo han recibido, cierto no? ¿Han visitado a tu casa? A mi casa sí, y ya estamos registrando y estamos nombrando. ¿Por qué? Porque el gobierno debe ver cuántos hijos de Dios hay también. Amén. Y cómo va creciendo la iglesia de Cristo aquí en nuestro país. Entonces yo los invito a que participen y sean amables, ¿eh? Cuando van a tu casa, pues invítenle agua, ¿sí? Un vasito de agua o algo, sean amables con ellos. No fue de INEGI, pero fue los del dengue que están pasando también. Y bien contenta la muchacha porque dice que toda la gente, bueno, no todos, pero muchos son muy groseros con ellos y se avientan la puerta en la cara, no puedes pasar, así se ponen agresivos, me vas a dar virus, ¿qué? Okay. O sea, sí, está pasando cosas en el mundo, pero debemos ser reconocidos como hijos de Dios, tanto nuestro amor unos por los otros, amén. Entonces les invitamos un vasito de agua, también están pasando los de la basura por Semana Santa y cosas así, porque ellos también dependen de propinas o ofrendas y ¿cuántos de ustedes dan gracias a Dios por esos trabajos? Yo sí, yo no quiero mi casa llena de basura y cosas así, ¿verdad? Entonces los invité a un juguito y cada año que pasan, cada vez le damos una ofrenda que la hemos preparado y apartado, que no es, ay, unos 5 pesos, gracias por tu... No, o sea, una ofrenda bien y bien dado que para bendecirlos. Le dijo, gracias a Dios por ustedes y les dio unas palabras. ¿Hubieras visto la cara de los jóvenes, de los hombres? Como que, ¿de dónde, qué planeta viniste usted o qué? Digo, ¿quieres algo más? ¿Aquí hay un juguito? ¿Quieres algo? No, estamos bien, gracias Señor. Así se sorprendió. ¿Por qué? Porque no es común ser generoso, ser amable. Y más en esta temporada, que como decía la pastora Laura, que nos unimos, estamos unidos en el espíritu de amor. Amén. Entonces, es un dato extra ahí. Están pasando y están tomando esos datos. Pero aquí nos muestra que 46.1% de las casas en Guanajuato no tienen matrimonio bíblico o no tienen papá en casa. Muy interesante, ¿no? O una figura masculina en casa. Un gráfico, no sé si los de multimedia tienen mi gráfico. Eso, gracias. Un gráfico, una encuesta nacional también que fue hecho en el 2018 para 2019, mostró la distribución porcentual de la población de los que son actualmente unidas. ¿Sí? Uno que fue tomado en el 2008 y otro que fue tomado en el 2018. ¿Sí? Está hecho por grupo de edad según tipo de unión. Aquí voy a explicar un poquito del gráfico que está aquí en las pantallas. Pero en 2008 vemos en 10 años las cosas cambiaron drásticamente en cada área. ¿Sí lo ven? El azul claro quiere decir los que están en unión libre. Y el azul moreno o fuerte, ¿sí? Marino, perdón, no moreno, ¿sí? Marino, el azul marino es los que son casadas o las parejas que están casadas. En la edad, y los separan por edad. De 15 a 19 años de edad, 15.9%, estamos hablando de 2018, son casados y 84.1% viven en unión libre. ¿Sí? Brincamos un año más, unos 4 o 5 años más, 20 a 24 años de edad, ya se mejora un poquito. 37.1% son casados y 62.9% viven en unión libre. ¿Sí? Eso es a nivel nacional, no solamente del estado de Guanajuato, es a nivel nacional. Edad de 25 a 29 años, 50.7% son casados, ya se mejoró un poco, pero aún así 49.3% de las personas que están unidas en casas viven en unión libre. Es una deficiencia grande en nuestro país, tanto como en nuestro estado. ¿Sí? Incluso reportaron en el 2017 hay 28.1 divorcios por cada 100 matrimonios en nuestro país. Mejor dato, disminuye
el porcentaje de divorcios por aumento del porcentaje de los que viven en unión libre. ¿Sí? Disminuye el divorcio, pero aumentó los que viven en unión libre. O sea, ahora hay menos divorcios, pero hay más unión libre. Pues, en un reporte hecho por investigadores de epidemiología, concluía que los niños y jóvenes de hogares monoparentales, o sea, un papá, una mamá viviendo en casa, y hay mayor porcentaje que es la mamá que vive con los niños, son 2 veces propensos al suicidio, 2 veces más propensos al suicidio, los jóvenes y los niños. Mostraron que un mayor nivel de conducta agresiva. Y Harvard en el 2012 reportó que el niño que tiene padre en casa será más responsable, más amigable en su vida adulta que cualquier otro joven. Otro reportó por Centro Nacional de Estadísticas, los niños sin padre en casa tienen un riesgo dramáticamente mayor de abuso de drogas y alcohol. ¿Cuál es la deficiencia mayor en nuestra generación? Conforme a las estadísticas, la paternidad o falta de ello. ¿Sí? Causa problemas no solo de corto plazo, sino ahora vemos que más y más, sino para el largo de toda la vida. ¿Cuál es la respuesta? Gracias, pastor. Ahora estábamos sentidos mal, ahora sentimos peor. ¿No? No es por eso. No es por eso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y cuál es el punto de ese tema el día de hoy? El poder del Padre. ¿Cómo podemos nosotros actuar contra tales estadísticas? ¿Y cuál es la respuesta para nuestra generación? Qué bueno que me preguntaron. Yo creo que la Biblia nos enseña y nos da la respuesta. Es la familia cristiana, el matrimonio cristiano y con fundamento bíblico y sobre todo la paternidad de Dios. Amén. Fue un gran momento que puedo decir amén, aleluya. Fíjate lo que dice el profeta. Acompáñame a Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Eso fue escrito cerca de 400 años antes que nació Jesucristo. ¿Sí? Estamos hablando de que fue más de 2,450 años antes de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? La palabra de Dios es eficaz ayer, hoy y para siempre. Amén. Fíjate lo que dice el profeta. Y he aquí, está hablando Dios Jehová. El profeta lo escribe. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una crucial referencia, o se habla de lo mismo, está en Lucas capítulo 1, versículo 17. Está hablando ahora del nacimiento y lo que va a ser Juan el Bautista. ¿Sí? El ángel está hablando a Zacarías, o sea, el papá de Juan el Bautista. El ángel le dice, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál es la respuesta para nosotros hoy día? Elías y Juan el Bautista, o que tenía el espíritu, entre comillas, de Elías. Eso representa la respuesta a la maldición que existe sobre la tierra. ¿Sí? ¿Cuántas cosas? Eso está hablando en Apocalipsis, lo que viene en el futuro, la maldición que va a venir. Pero también yo creo que está hablando a partir de cuando no hay paternidad o mamá o papá bíblico en la vida de otros, o un mentor. ¿Están conmigo? Eso es lo que pasa. Ya vemos todas las estadísticas. Esa es una maldición que existe hoy día en nuestra generación.
Yo creo que es una de las cosas, pues todas las noticias están hablando de los virus y todas las cosas. Ese virus, por decir, la falta de paternidad o falta de un mentor, ha existido por mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Es activo, aún más que la coronavirus. Aún medio de todo ello. Y la respuesta es el poder del papá. El poder de papá Dios, el poder de una papá o mamá espiritual o un mentor en la vida de alguien más para empoderar y corregir y mostrar la deficiencia y entrar en ese hueco y levantar lo que Dios quiere para nuestra generación. Esa es la respuesta. Y usted y yo, nosotros somos la respuesta a esa enfermedad, a esa maldición. ¿Se lo crees? La paternidad y tutoría espiritual, o sea, en otras palabras, ser un mentor, es una de las bendiciones más grandes que Jesús ha dado a la iglesia para superar toda estadística en nuestra generación. Lo creo con todo mi corazón. Pero es algo que no lo tomamos muy en cuenta hoy día. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ir a un sitio, escuchar la palabra y regresar en nuestras vidas diarias, cotidianas. Punto aparte, yo no soy doctor, tampoco soy profeta, pero Dios me usa muy comúnmente dando palabra profética. Yo no sé si es palabra profética o no, ustedes lo juzgan. Yo creo que lo que está pasando en este mundo es para radicalmente sacudir los hijos de Dios para que regresen a la paternidad bíblica, al mentoreo bíblico y levantar discípulos como Jesús lo hizo. Hasta Dios mismo, yo lo he dicho por años, estamos cansados de solamente hacer este espíritu religioso. Y más aquí en nuestro país. El espíritu religioso, aún dentro de las iglesias cristianas existe, es muy grande, hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo y también Dios, mi opinión, yo creo que ellos también están cansando de ese espíritu religioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar las cosas. Para que los que son de la casa y los que son hijos, los que son de la familia, se van a levantar. Y en el templo y en casas diariamente se reunían y añadía Dios todos los días los que tenían y los que hubieran para ser salvos. Amén. Estoy emocionado. Yo sé que, estás bien loco, pastor. Yo estaba hablando con Pastor Carlos anoche. Él está en lo mismo. Se dice, qué emoción que estamos viviendo, Natán. Primero que me sacó de una, no, pues sí, estamos platicando. Nosotros, escucha eso, punto aparte. Nosotros estamos viviendo en una temporada de lo que los primeros discípulos anhelaron. Lo buscaban, lo esperaban. Y nosotros estamos viviendo en esos tiempos. Es un tiempo profético. Ve los señales, lee tu Biblia. Muchas cosas de lo que están pasando en la Biblia está pasando hoy día. Y van a seguir pasando. Y Dios está pronto en regresar por su novia. Amén. Yo no sé cuántos años son pronto, pero yo sé que es mucho más cerca de cuando fue escrito esa palabra. Amén. Hay que estar preparados, orando, vigilando, viendo, en espera. Dice, aquellos que aman a su regreso son hijos verdaderos de Dios. Y para amar a su regreso también tenemos que estar listos por todo lo que viene antes de su regreso. Y seguir amando a Él. Pero yo estoy emocionado porque yo veo esas cosas y como que, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Qué aventura!, ¿no? Cuando el mundo se mete en pánico, la iglesia se pone emocionados. Porque significa que Dios va a utilizarnos. Dios va a utilizar a su pueblo para hacer un gran cambio hoy día. ¿Lo creen? En su oficio, en su trabajo, aunque estás en casa, a través de las redes sociales, Dios va a aumentar grandemente la obra de la iglesia. Amén. Eso es lo que está pasando. Y así viene este tema. Porque Dios quiere que nosotros podamos visualizar, tener visión, caminar en obediencia y aplicar lo que dice la palabra realmente. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo podemos ser un mentor o tener el poder del Padre, o siendo un padre en nosotros? Y si usted es divorciada, eres mujer, también aplica a usted. ¿Por qué? Porque
eres una persona clave en la vida de muchas personas. Amén. Damos gracias a Dios por las mamás, gracias a Dios por las esposas. Eso no significa que estamos hablando de ser padre, lo que estamos hablando es ser una figura paternal o maternal, espiritualmente o físicamente hablando. Amén. Eso se aplica a todo hijo de Dios. Laura nos dijo la semana pasada, me quedó bien clavado, la salvación es un cambio de paternidad. La salvación es un cambio de paternidad. Nosotros antes estábamos viviendo en las tinieblas, confesamos ahora a Cristo Jesús y creemos en Él. Él nos salva, Él nos purifica y ahora dice la palabra de Dios que los que son salvos a través del arrepentimiento bíblico, la confesión, que creen en Jesucristo como su Salvador, no es por obras para que nadie se jacte, sino por la gracia de Cristo Jesús, ahora somos hechos hijos de Dios. Amén. Y ahora tenemos acceso al Padre. Es un cambio de paternidad. Eso es lo que estamos hablando también. El apóstol Juan nos enseña que hay 3 etapas en el crecimiento espiritual, lo cual debe ser el anhelo y la meta de cada uno de nosotros, lograr vivir y llegar a ser esos hijos de Dios. ¿Están conmigo? Vamos a verlos rápidamente en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. 1 de Juan 2, 12 al 17. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Versículo 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3 etapas de la vida de un hijo de Dios. Número 1, anótalos. 3 etapas de crecimiento. Hijitos, hijitos. Eso está hablando de físicos. Gracias a Dios por los matrimonios cristianos que tengan muchos hijos. Amén. Ya tenemos varios en nuestra iglesia. Ya el cunero ya está llenando poco más, poco más, poco más. ¿Por qué? Porque hay bebés. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gustan trabajar con los bebés? A mí me cae bien como a partir de los 2 años. Más o menos. Bueno, sí me gustan los bebés, pero como que es que yo amo a mis hijos, pero hubo un tiempo que ni pude sacar a mi hija por como 4 meses. ¿Sí? Desde que nació hasta los 4 meses, más o menos, ¿verdad? Llore y llore, gritando todo el tiempo. Yo nada más entro al cuarto y ¡pum! Se explota, empieza a llorar. Y Laura dice, no, pues más para allá, para que se calme la niña. Bueno, sí. ¿Sí? Pero a partir de los 2 ya están curiosos, están caminando, están viendo cosas y aprenden. ¿Sí? Y ahí es donde los que conocen mis libros, ahí es donde nació el pequeño Nevin. Si no sabes cuál es eso, pues véalo en Facebook, el pequeño Nevin. ¿Verdad? Bueno, hijitos, ¿qué es eso espiritualmente? Es cuando nosotros estamos enterados de quién es Dios. ¿Sí? Pues ya lo escuché el Evangelio, ya llegó a entender más o menos de lo que Jesús hizo por mí. ¿Y qué pasa? Yo creo por fe en la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Es lo que nos enseña aquí. Es una confesión de fe en Dios. Es conocer a Dios, dice aquí la palabra. ¿Sí? Y es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados. Hijitos, conocen
al Padre. Fueron ya perdonados. Es el primer paso en nuestro crecimiento espiritual. Después dice, le he escrito a ustedes jóvenes. Los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Bien, C412, eso. Ok, los jóvenes. Pero está hablando de la edad de ser joven, pero también está hablando de una etapa espiritual en donde crecemos y cómo crecemos. En esa etapa es cuando yo tenía un entrenador que decía, aquí es donde separamos los hombres de los niños, ¿verdad? It's where we separate the men from the boys. Los hombres de los niños. O sea, en esa etapa es cuando hay pruebas, hay tentaciones. Pero no solamente eso, es esa etapa en tu fe cristiana. Puede ser físicamente, eres un joven y estás en esa etapa de crecimiento, o también eres un adulto, pero estás creciendo en la fe porque ya naciste de nuevo y estás caminando. Es cuando tú vas superando al maligno. Quiero que me escuchen eso. Es posible y cada hijo de Dios debe superar al maligno. ¿Lo crees? Muchas veces es que hay una idea común en la iglesia cristiana que superar esos pecados o cambiar mi carácter, esos son para los supercristianos o las personas que son especiales. No, Espíritu Santo ha venido para dar a ti el poder para superar el maligno. No solamente es cuando el pastor ora por ti, no solamente es cuando vienes a la iglesia, no solamente es cuando estás leyendo un versículo, no. En el momento, al diario, usted tiene el poder de Dios que vive en ti para superar y decir no al pecado y no al maligno. Y se levanta el poder de Dios en ti. Por eso dice, ustedes conocen a Dios, primer paso. Segundo paso es la etapa de lucha. Es la etapa de vencer. Es la etapa en tu vida cuando vas teniendo victoria. Es cuando Dios te lleva a gloria en gloria. No es para alguien especial, es para nosotros. Cada uno de nosotros podemos vencer al maligno. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Por qué? Porque lo escuchamos de Laura la semana pasada. Porque el poder de Dios vive en nosotros. Pero ¿cuántas veces no lo creemos? Así es como yo nací así. A ver, mi amor, es que así soy, acéptalo. Ay, mamá, es que no sabes que mi mamá está bien dura porque tiene carácter fuerte. ¿Sí o no? Ay, 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 pueden decir amén, ay, 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 o ayúdame Dios. ¿Sí? Y más los leoneses, lo voy a decir porque, a ver, hombre, yo también sé, porque yo me casé con una mujer leonés, una mujer mexicana. Que a veces las pláticas, no, es que tú no conoces a mi esposa. Yo sé más o menos porque todos tenemos, los estamos aquí, esposas fuertes mexicanas, ¿cierto o no? Los hombres, no va a decir nada porque está su esposa, ¿verdad? Bueno, sí. También mi esposa pasa horas y horas platicando con las mujeres. Los hombres también tienen sus pantalones bien puestos, ¿verdad? Cuando nos conviene, dice mi esposa, ay, 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 ¿sí? Pero esa es la etapa cuando vemos realmente quiénes somos. En esa etapa es tan necesario pasar por esos momentos. Por eso Pablo dice, es necesario que pasa la prueba. Es necesario que viene el coronavirus. Es necesario que Dios permite estas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de crecimiento y Él quiere moldearnos, Él quiere que nos formamos y seamos más como su Hijo. Ahí es cuando vemos el verdadero yo. ¿Sí? Como decía mi entrenador, ¿vas a ser hombre o vas a ser niño? ¿Avanza o no avanza? Decídete tú. Ah, caray, ¿pero por qué eres tan fuerte, pastor? Yo no soy, es lo que dice aquí. Por eso he escrito a ustedes jóvenes que han superado y han vencido al maligno. Somos más que vencedores. ¿Lo crees? Pero es en esa etapa cuando vamos desarrollando el carácter fuerte, forjando nuestro ser, nuestra persona en Dios. La siguiente etapa es los que van pasando por ese proceso
¿Sí? Unos llegan a ser padres o mentores. ¿Qué es un padre? Bíblicamente aquí está hablando de los que tienen sus propios hijos físicamente, que son padres y madres. Pero también está hablando espiritualmente. Esa frase, esa palabra quiere decir los que conocen, dice aquí, que conocen a Dios desde el principio. Es muy importante esa frase, porque habla de tres cosas. Número uno, que tiene relación con Dios. ¿Sí? Número dos, quiere decir conocer a Dios desde el principio, quiere decir que yo he pasado por varias cosas. Y yo sigo fiel desde el principio porque lo conozco y mi carácter es ahora más como Dios y yo sigo conforme a la palabra de Dios y el carácter de Dios que está en mi vida. Él es, ¿cómo es Dios? Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y eso es lo que quiere decir esa frase. Conoces a Dios desde el principio. O sea, yo estoy desarrollando a mí mismo. Yo soy igual. Tengo el carácter de Dios desde que nací en Cristo hasta que pasé por la prueba y sigo creciendo y siendo como Dios. Wow. Amén. Yo sigo siendo como Dios. La prueba no me cambia para ser peor. ¿Sí? La prueba me cambia para ser mejor. Y yo camino conforme a la palabra. Porque conozco a Dios desde el principio. Si Dios me salvó hace años o antier, si Él fue tan bueno conmigo, mi familia comimos ayer y hoy, ¿no vamos a comer mañana? Si yo tuve ropa antier, hace 5 años, siendo hijo de Dios, y ayer me vistió, hoy tampoco tengo ropa puesta, gracias a Dios, ¿verdad? Mañana también voy a tener ropa, voy a tener para vestirme. Por eso Jesús dice, no se preocupen por lo que pasa mañana. ¿Sí? Porque seas firmes. Eso es un mentor, eso es un padre espiritual. Conoce a Dios desde el principio y no cambie conforme a las circunstancias. ¿Sí? Mi esposa dio un ejemplo de eso hace unas semanas. ¿Cuál es la palabra en español? Thermometer o termostato. Un padre, un mentor, es un termostato. ¿Sí? Un niño es un termómetro. Para llegar a ese paso tienes que pasar por la prueba y llegar a ser termostato. ¿Qué hace el termostato? ¿Lo pones? ¿Cuántos de ustedes tienen frío? ¿Sí? ¿Lo ponemos a 18? No, ya está mucho calor aquí en León. ¿Sí? Lo pones a 18 y ¿qué hace el termostato? ¿Cambia? Cambia el ambiente, pero después que lo pones ahí en el 18 o el 20 grados, ¿qué hace? Se queda así, ¿cierto o no? Es lo que hace un padre, lo que hace un mentor. Porque conozco de Dios desde el principio. El estándar de Dios es tal. Las normas de Dios son tales. La palabra de Dios nos enseña esto y así se va a hacer hasta Cristo regrese. No va a cambiar. Si viene la tormenta, viene preocupación, viene cualquier cosa que va en contra de la iglesia cristiana, contra la familia cristiana, contra el cristiano, el hijo de Dios, ¿qué hace un papá, un mentor? Firme, no se mueve. Termostato. Se queda igual. Por eso, nosotros como iglesia, Dios nos ha dado esa palabra. Nuestros pies en la roca, cuando vienen las tormentas. Mateo 7, 24, 25. Y no se cayó. ¿Por qué? Porque su casa estaba edificada sobre la roca. Pero la pregunta es, para que vamos más allá, ¿cuál es la meta de un mentor o un padre? Ya les dije cómo es, pero ¿cuál es su meta? La meta, anótalo, porque todos nosotros estamos llamados a un día llegar a vivir en ese nivel. ¿Sí? Ese es el poder del Padre de Dios en nosotros y el poder que nosotros podemos ser siendo mentor o padre espiritual en la vida de alguien más o papá físico con nuestros propios hijos. ¿Cuál es la meta de un mentor o padre? Ayudar a otro no caer. ¿Sí? Ni caminar por las afanas de este mundo y enseñen cómo superarlo. Haciendo la voluntad de Dios. Regresamos a la palabra. ¿Qué dice? Acompáñenme en multimedia. 1 de Juan 2.
Vamos al 15 a 17. Los últimos dos versículos de aquí, Juan nos enseña cuáles son las tres etapas de crecimiento espiritual. Y después nos da la respuesta de cuál es la meta de un padre, un mentor. ¿Sí? Lo que nosotros debemos enseñar y reflejar en nuestras vidas. No aman al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué hace un papá? ¿Qué hace un mentor? Nos enseñan cómo son los afanes de los ojos, los deseos de la carne y cómo superar todo eso en la palabra y en el Espíritu de Dios. Básicamente es lo que hace un papá. O hijo, no vamos a estar viendo tales películas. ¿Pero por qué, papá? Mis amigos no lo vieron. Mis amigos juegan tal juego. A ver, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Es lo que nosotros como papás preguntamos muy seguido a nuestros hijos. Ya está en la etapa de el por qué. Pero mis amigos tienen eso. Mis amigos tienen WhatsApp. Mis amigos tienen Messenger. Mis amigos tienen celular y etcétera, 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 ¿no? Ok, vamos a ver. Te conviene. Ahorita lo ocupas. Lo necesitas. Primera pregunta. A ver, ¿puedo tal juego así, etcétera, etcétera? Ok. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice su palabra? Dice Pablo, yo puedo hacer muchas cosas, pero no todo me conviene. ¿Sí o no? No caminamos por temor, pero caminamos por sabiduría, caminamos por fe. Y gracias a Dios nuestros hijos están creciendo, caminando, y vamos platicando con ellos. También yo sé que los pastores Héctor y Viri lo hacen lo mismo con los jóvenes. Sí, papás, conéctate con tus jóvenes. Y si usted está en esa etapa de ser joven, usted mismo siendo papá, o sea, físico de hijos, conéctate con un mentor, con alguien más. Ahorita voy a ese punto. Para que alguien que lo imita lo que Dios enseña. Versículo 17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es mi papel en todo esto? Dos cosas. Número uno, todos quienes son llamados hijos de Dios debemos tener un padre espiritual o un mentor. ¿Sí? Todos quienes somos llamados hijos de Dios debemos tener un padre espiritual o mentor en nuestras vidas. Nosotros, yo tengo un pastor y dos mentores. ¿Quién entregamos cuentas? Cuentas claras. Es que entregar cuentas. Lo que hablamos muy frecuentemente en el discipulado y también en nuestro pastorado con los que forman parte de nuestro equipo. Si yo no estoy apto o, ¿cuál es la palabra? Yo no estoy abierto, dispuesto a entregar cuentas a alguien más, muy difícil que vas a entregar cuentas a Dios. ¿Sí? No, es que Dios me ve, Dios me conoce. ¿Ok? Entonces Él ha puesto pastores, apóstoles, profetas, ¿sí? Padres, autoridades en tu vida para entregar cuentas y lo haces. No, es que Dios ve mi corazón. Sí, ve que somos rebeldes. Él ve que somos indiferentes a la corrección. Ay, ay, ay. Si yo quiero crecer en Dios, superar la tentación, superar las pruebas, tengo que estar dispuesto y disponible a abrir mi corazón con alguien más. Alguien que tiene autoridad o puerta abierta, entrar y decirme, oye Natán, ¿y eso qué? No estoy diciendo a todos. ¿Sí? Hay dos tipos de relaciones. Mi papá los llamaba relaciones de una cruz. Vertical, que es hacia arriba con Dios, un mentor, un pastor, un padre espiritual o mis papás, y sobre todo si son cristianos. ¿Sí? Y relaciones horizontales, que caminamos hombro a hombro, estamos trabajando juntos, que estamos al mismo nivel. ¿Sí? Si soy en el nivel de hijitos, pues yo tengo todos mis hijitos y yo tengo un padre, alguien más que me puede desafiar que yo voy a ser un joven. Amén. Si yo soy joven, estoy pasando por cosas, estoy hablando espiritualmente hablando. Yo estoy con todos los hijitos y con todos los jóvenes mostrando ejemplo a los hijitos y estoy caminando con todos, pero entregamos cuentas a un padre, una madre o un mentor a alguien. Amén. Sus pastores, y les digo, los que nos conocen,
Y también nuestros pastores asociados pueden decir que mi esposa y yo tenemos cuentas claras. ¿Cierto o no? Amén. Tenemos cuentas claras, estamos siempre entregando cuentas porque yo quiero ser un hijo obediente. Yo quiero ser mejor. Y número 2, ¿cuál es mi papel en eso? Número 2, el anhelo de cada uno de nosotros debe ser llegar a ser padre o un mentor. ¿Sí? O sea, en otras palabras, un padre que es él o ella que siembra vida en alguien más. Básicamente es lo que es un padre espiritual o una madre espiritual, un mentor. Alguien que siembra vida en alguien más. Y voy a terminar con lo siguiente. ¿Qué hace un padre? Pasos prácticos, y son 3 que lo quiero compartir. Lo práctico, ¿qué hace? Anótalos. Número 1, un padre, un mentor, madre espiritual. Primero, padres imitan el Padre Celestial y dan disciplina con afección. ¿Sí? Es un conjunto. Un padre espiritual imitan el Padre Celestial. Primero, ya han superado ciertas cosas en sus vidas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que no caminen por los afanes de esta vida. No son borrachos. ¿Sí? Son esposos de una sola mujer. O una sola mujer tiene un solo esposo. ¿Sí? Si son solteras o solteros que se están guardando su vida para Cristo. Amén. Están caminando conforme a la palabra de Dios. Que nosotros imitamos el carácter de Dios. Aquí vemos el ejemplo. Elías, Juan el Bautista y Pablo. Son los 3 que estaban hablando de esta forma. El espíritu de Elías. En lo físico, incluso Jesús, eran solteros. Pero los llamaban padres. Interesante, ¿no? Eran solteros, pero los llamaban padres. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de cuidado. Tiene el corazón y afección de instruir y dar visión a los que los seguían. Por eso eran padres espirituales. Un padre es alguien quien imita a Dios. Dice, regreso a la palabra, han conocido a Dios desde el principio. ¿Conocen a Dios? Imitan su carácter, instruyen lo mismo en otros. Pablo dijo, imitan a mí. La pregunta es, ¿puedes decir eso? ¿Quieres que las personas imiten a ti? La forma como respondes, la forma como piensas, la forma como hablas, la forma como actúes. No tienes que levantar la mano y decir amén o sí o no, pero medita en ello. No, es que me hace falta esa área. Ok, entonces entrégalo a Dios. La meta es lograr ser padre espiritual. Amén. La meta es llegar ahí. Entonces el Espíritu Santo está hablando en tu corazón unas áreas o cosas que tal vez tienes que corregir. Yo los tengo, todos los tenemos para que podamos ser mejores padres espirituales. Un padre es alguien que puede decir, imitan a mí. Otra pregunta, como les dije, es ¿quién estás imitando? ¿Quién estás imitando? Les dije que llegar a ser padre es porque tú entregas cuentas o tienes un padre en tu vida. Tienes un mentor en tu vida, un padre espiritual en tu vida. ¿Sí? Si no puedes decirme quién imitas, no tienes a alguien entonces. Que se quede muy claro. ¿Sí? No, pues sí. A ver, ¿quién? ¿Cómo se llama? Es que yo no quiero exaltar al hombre. Es que solamente yo quiero ser como Jesús. Sí, pues, todos queremos ser como Jesús. Pero tenemos que tener a alguien físicamente que está aquí. Por eso Jesús entregó a su iglesia a esos hombres y mujeres. Para que están guardando, dando ejemplo y enseñando cómo deben ser las cosas. Por eso Pablo dijo, imítanme a mí. Porque por fe caminamos y buscamos a Jesús. Pero yo a veces no puedo ver a Jesús físicamente, aún emocionalmente, a veces no lo veo. A ver, pastor, no que tú eres bien fuerte. Sí, pero no siempre soy fuerte, hermanos. Entonces, ¿quién busco? A Carlos Warnock, a Joe Foss, a Esteban Wilson. Porque ellos me imitan, ellos están mostrando a Cristo a mí, aquí en la tierra.
Ellos reaccionan y caminan de forma diferente y yo necesito ser más como ellos. ¿Por qué? Porque ellos son como Cristo para mí. Amén. ¿Quién estás imitando? Si no puedes decirme un nombre o no tienes a alguien en tu mente, ponlo con Dios, busca a Dios. Necesitas tener a alguien. Todos necesitamos imitar a alguien más. Porque si no tengo esa persona en mente, siempre, punto aparte, siempre y cuando caminen conforme a la palabra de Dios. Claro, si se entiende, ¿no? Si no tengo esa persona en mente, si no tengo con quién ser como tal persona, ¿qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice Juan? Vamos a imitar a lo que los ojos ven, a lo que los oídos escuchan y lo que se presenta en este mundo. Vamos a ser como el patrón de este mundo, de nuestra ciudad. Vamos a caer en tentación. No vamos a estar superando. Vamos a regresar en cómo estamos. Como decía mi esposa en un tema. Cuando estamos bajo presión, si no tenemos una visión, siempre caemos en nuestro default. ¿Sí? O nuestra carne, nuestro hombre, mujer anterior. Si no tengo un mentor, si no tengo un padre que me dice, hey, recuérdate, así no se hace. No vas a hacerlo otra vez así como antes, Vamos para allá, sí, cierto, sí, señor. Es lo que hacen mis papás, un jalón de orejas, como dice el pastor Esteban Wilson, hasta que la jala y les queda como Dumbo, ¿verdad? Pablo dijo, imítenme a mí. ¿Quién estás imitando? Si no puedes decir, como les dije, necesitas un mentor. Pastor Carlos lo dijo, siempre pienso en eso. No es suficiente solo saber a dónde no quieres ir. Y yo añado, o como quien no quieres ser. No es suficiente decirme como quien no quieres ser. Pues no quiero ser como fulano porque, entonces, como quien quiere ser, pues sabe. Eso no es visión, eso no es propósito. Necesitas definir. Amén. Nuestro Padre Celestial da disciplina. Los padres, los mentores dan disciplina, pero con afección, con amor. El Padre establece orden, establece visión. Por eso las estadísticas nos muestran que los que no tienen papá en casa, o si tienen papá, pero es papá ausente por causa del trabajo, por causa de la tele, por causa de las redes sociales, lo que sea, porque no está conviviendo con sus hijos. Eso fue para alguien. ¿Sí? Los jóvenes, los niños se desvían porque el papá da visión, el papá da corrección. El mamá es el corazón de la casa, el papá es la cabeza y da la visión para la casa. Amén. A ver, escúcheme también, mamás solteras. Yo sé que es una carga muy grande. Ya hay varias en nuestra iglesia y a lo mejor hay varios que están viendo por internet. Usted tiene un trabajo doble. Que la gracia de Dios está con ustedes, el Espíritu Santo está con ustedes, pero conecta a los jóvenes. Si tienes hombres en tu casa, mamá, conéctalos con hombres de Dios. Conéctalos con un grupo de hombres de la iglesia. Tenemos 2 grupos de muchachos y también de hombres en la iglesia. Conéctalos con hombres, padres espirituales, mentores. Muy importante. Y no están solas. Amén. Escúchelos. Amén. Pero cuando hace y da corrección, ¿qué hace el papá? Lo hace con afección. Porque la meta es amor y no control. Escúcheme, papá. Cuando das disciplina, cuando das instrucción a tus hijos, no es para controlarlos, sino para instruirlos en su caminar y el amor de Dios. Amén. Si a través de mi corrección, mi hijo, mi hija se aleja de Dios, tengo que evaluarme como papá, decir, ¿lo hizo en mi carne o lo hizo en amor? No estoy diciendo que no puede ser duro, porque a veces tienes que estar duro. Y a veces yo como papá soy duro. A veces como papá somos como duros. La vara y el callado, ¿verdad? Y dice mi esposa que ella es más como la vara y yo soy como el callado porque se dobla al último. Pues sí, está bien, ¿no? Pero siempre hay uno que está más fuerte, pero hay que establecer orden, pero con afección. La meta es en amor. ¿Por qué no puedes ver tal programa? ¿Por qué no puedes hacer tal cosa? Porque yo no creo que es por tu bienestar. Vamos a orar juntos, vamos a caminar juntos. Amén.
Pero ¿por qué no puedo salir con tal muchacho, un tal muchacha, así, así, esa? Porque yo no creo que te conviene, porque yo te amo, yo quiero que te acerques a Dios. Siempre es en y con amor, no para controlar, sino para guiar en y con amor. Y número 2, 3 cosas que hace un padre, lo práctico. Número 1, imitan el Padre Celestial. Dan corrección con afección. Número 2, enseñan y moldean el estilo de vida correcta. ¿Sí? Un padre enseña cómo es vivir en la vida sobrenatural. Cómo vivir en y con fe. Primero lo enseñan y después se refleja sus palabras, su enseñanza, con la forma en cómo vive. Amén. ¿Los padres mentores son perfectos? Claro que no. También son hijos que están creciendo y caminando en Dios. Pero, sinceramente, son personas que desean lo mejor para aquellos quienes están bajo su cobertura. Yo digo, lo he dicho antes, los pastores, escúchame jóvenes, tus papás no se levantan en la mañana diciendo, ¿cómo puedo molestarlos hoy? A ver, esposa, muy pocos esposos, hombres de Dios se levantan, a ver cómo puedo hacer su vida más difícil. O viceversa, ¿no? Dice mi esposa que tal vez hay unas mujeres que sí, no sé. Bueno, ay. ¿Sí? No es para eso. Queremos lo bueno, porque somos papás. Amén. Aun cuando fracasan, son transparentes. Un padre y un mentor, aun cuando se cae en algo, rápido para arrepentirse, como el espíritu de David, corazón de David, rápido para arrepentirse y son transparentes. Busca momentos para enseñar la palabra a tus hijos, papás. Busca momentos para que puedas sembrar en la vida de alguien más, que seas un mentor. La persona los que estás mentoreando. Busca prácticamente 5 a 20 minutos diariamente, de alguna forma, a través de Messenger, WhatsApp, ahí en persona, sentados, 5 a 20 minutos a sembrar semillas y enseñar la palabra de Dios en la vida de los que están a tu alrededor. Amén. Es lo que hace un papá, es lo que hace una mamá. Usa medios diferentes, como les dije. Luego, aquí está la clave, vive lo que enseñas. Vive lo que enseñas. No va a ser como el dicho en inglés que do as I say, but not what I do. Haz lo que dijo, pero no lo que hago. No. Haz lo que dijo y haz lo que hago. Amén. Imitan a mí. Es lo que hace un papá, lo que hace una mamá, lo que hace un mentor. Y aquí clave. Si te equivocas en algo, discúlpate. Si te equivocas en algo, discúlpate. Si tratas mal a tu esposa, escúchame hombres, pide disculpas a ella en frente de tus hijos. Y ahí se pega el orgullo de todo hombre ahí. ¿Para qué? Para que enseñamos cómo es ser hombre de Dios y seamos humildes. Si no, se eleva el ego, el orgullo del hombre y queremos mostrar, así se hace. No, vamos a mostrar lo que hace Cristo. Amén. ¿Sabes qué, mi amor? Yo lo he hecho. Fue hace poquito, de hecho. ¿Sabes qué, mi amor? Perdóname. No fue una respuesta correcta. Sí, regresé unas palabras con frustración. Y Jonathan, sí es cierto, ¿eh? ¿Tú qué? Cálmate, ¿no? Ser transparente. Ser real. La fe genuina y la sinceridad se manifestarán cuando uno esté dispuesto a admitir que está equivocado. Lo repito, la fe genuina y la sinceridad se manifestarán cuando uno esté dispuesto a admitir que está equivocado. Y número 3, estamos hablando de cómo podemos prácticamente ser padres espirituales, ser padres en casa y mentores. El poder del Padre en nuestras vidas. Número 3, combinar iniciativa con humildad.
Combinar iniciativa con humildad. La humildad es la capacidad de verme a mí mismo como realmente soy, aparte de Cristo. ¿Se lo cacharon? Estudia Apocalipsis 3:18. Dice Pablo que yo soy como trapos sucios, avergonzado. Soy el peor de los peores. Dijo Pablo, yo soy el peor de todos los fariseos. Yo soy fariseo de fariseos, religioso de los religiosos. El pecador más grande de este mundo soy yo, pero fui salvo por gracia. Amén. Más, en la humildad, entonces es la capacidad de verme a mí mismo como realmente soy, aparte de Cristo. Eso lo recuerdo. Y eso me hace vivir más cerca a Dios. Muchos creen que la gente humilde son personas pasivas y o débiles. Pero la verdad, lo opuesto es cierto. La humildad es un producto de una gran fe. Una fe verdadera y una fe activa y una fe que actúa. Fe y humildad no son palabras pasivos, sino son palabras activos. ¿Sí me explico? Porque la fe es una acción. No es suficiente solo decir que yo creo en Dios, sino yo creo en Dios y lo muestro por mis obras, por mi falta de temor, por mi gozo, por el amor que yo tengo unos por los otros. Mi fe es activo y yo actúo en y bajo fe. Amén. Y la humildad está conectado a esta fe y siempre está presente. El autor o el escritor cristiano C.S. Lewis, que vivió de 1898 a 1963, él comenta, la masculinidad es la disposición para iniciar. ¿Se lo cacharon? Piénsalo, lo escucho una vez. La masculinidad es la disposición para iniciar. Si nosotros vamos a ser papás, si nosotros vamos a ser mentores, si vamos a activar el espíritu de fe en alguien más, no somos pasivos, somos iniciativos y vamos a iniciar algo grande en fe. Amén. Eso es esa motivación que nos impulsa a ir más allá. Por eso Jesús caminaba sobre las aguas. Por eso Jesús estaba dormido y tenía paz en medio de la tormenta. Por eso Jesús dijo, tráeme lo que tienes. 2 panes. A ver. Quiero ver si alguien está escuchando. 5 panes, 2 peces. Tráemelo. Vamos a darlo al papá y ustedes lo van a hacer. Él pone el ejemplo. En medio de la tempestad, en medio de la circunstancia, el papá toma iniciativa y es activo y dice, vamos para allá. No vamos a quedarnos a un lado, vamos para allá. Todo el mundo dice que las cosas están pasando de esta forma. Ok, nos sometemos a las autoridades, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a predicar, vamos a tener reunión, vamos a seguir adelante. Aunque tenemos que tener reunión en casa, yo no sé qué va a pasar las siguientes semanas, pero vamos a continuar extendiendo el reino de Dios. Amén. Vamos más allá. Rápidamente otra vez. ¿Qué hace un padre? Número 1, padres imitan el Padre Celestial, disciplina con afección. 2, enseñan y moldean el estilo de vida correcta. Son sinceros, son transparentes, son como Dios. Y 3, caminan con iniciativa y humildad en su corazón. En conclusión, la pregunta para nosotros es lo siguiente. Por terminar. ¿Eres un hijo? Primer paso. ¿Eres un hijo? ¿Has dado permiso a alguien más entrar en tu vida? A corregirte, enseñarte, guiarte. Cada uno, les dije, cada uno, incluso yo mismo, entregamos cuentas a alguien. Cuentas claras, transparentes. ¿Eres padre o mentor para alguien más?
estás superando la tentación, estás superando cosas en tu vida para que puedas mostrar a alguien más cómo hacerlo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Yo creo que Dios está hablando dos cosas. Y la oración va a dirigir en dos áreas. Número uno, por el espíritu de hijo en cada uno de nosotros. Hay personas que están aquí o que están viendo en línea que no tienen papá, no tiene mentor, no tiene un ejemplo en su vida. Dios desea sanar eso en su corazón. Amén. Tú dices, pastor, pero tú no sabes cómo yo crecí. Tal vez yo no, pero Jesús sí. Dios sí sabe. Dice que Él es padre a los huérfanos. Amén. Él quiere sanar esta área en tu vida. Esa deficiencia que tal vez existe en tu corazón. Y dos, quiere liberar el espíritu de Elías. Liberar el espíritu de poder y cambiar corazones para que nosotros podamos acercar a las personas. Que padres se acerquen con sus hijos, que los hijos se vuelvan y regresen con sus padres. Físicamente, pero también espiritualmente y emocionalmente hablando. Estamos llamados a conectar y restaurar familias, hermanos. ¿Lo crees? Sobre la familia física y la familia espiritual. Aquí, si no tienes una casa, que nos acompañen en línea, nos acompañen aquí en persona. Hasta que el gobierno permite, vamos a estar aquí con nuestras reuniones. Busca una casa, búscate a alguien, conéctate. Tenemos grupos entre semana, conéctate. Busca a alguien para que no estés solo. Así vamos a cambiar nuestra generación. Amén. Si eso es una de las áreas que usted necesita, los invito que pase, queremos orar junto contigo. Los que están viendo en línea, deja un comentario, escríbenos por inbox. Por favor, queremos estar al pendiente, estamos orando por cada uno de ustedes. Damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. No entendemos todo lo que está pasando en el mundo, Señor, pero sabemos que tú tienes todo y está en tus manos. Estamos bajo tu cobertura, Papá Dios. Pues yo oro, Señor. Yo oro que ministres a los corazones hoy. Los que necesitan un papá, un mentor, que sanas esta deficiencia que hay en los corazones de las personas que tal vez crecieron sin papá en casa. Hubo un hueco en su corazón cuando eran niños, buscaba por alguien y no hubo nadie ahí. Ahora llénalo, Espíritu Santo. Llena esta área de sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, oramos y decimos amén.